Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos una familia en Cristo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tenemos en Cristo una familia que queremos orar por ti. Comunícate con nosotros a través de el WhatsApp. Ya conoces el número 811-590-9879. Tome nota. 811-590-9879. Nos puedes escribir un WhatsApp o nos puedes mandar un audio a cualquier hora que tú lo necesites. Dinos tu petición de oración y estaremos orando por ti. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. En esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo el tema Deja de vivir en el pasado. ¿Conoces a alguien que siempre está recordando cosas del pasado y vive en el pasado, debiendo vivir en el presente? Y bueno, cuando nosotros no éramos creyentes, no éramos cristianos, pues estábamos condenados a una muerte eterna, separados de Dios. Cuando Dios creó al hombre allá en el jardín del Edén, a Adán y Eva, ellos eran sin pecado, habían sido creados por Dios, eran hijos directos de Dios y no había en ellos pecado. Pero bueno, hubo una desobediencia, no le hicieron caso a Dios, desobedecieron y entró el pecado, entró esa transgresión y entra el pecado a la humanidad. Y entonces, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. No hay ni uno que diga que no tiene pecado. Así es que, pues es muy, muy importante cómo salir de ahí, dejar de vivir en ese pasado lleno de pecado y vivir ahora en Cristo una nueva vida. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Y es muy importante para nosotros tener muy en cuenta en qué equipo se encuentra. Solo hay dos equipos: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dios, al ver que el mundo empieza a pecar, Dios tenía una solución para nosotros. Manda a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y ahí en 1 Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Y a qué se refiere con eso de tener al Hijo? Bueno, cuando tú has entregado tu vida a Cristo, muy sencillo, a través de una oración, pidiéndole perdón por todo el pecado que hay en tu vida, arrepintiéndote, confesando a Dios tu pecado y pidiéndole que venga a morar en tu vida y en tu corazón. Y ahí es cuando tú tienes al Hijo
Y si tienes al Hijo, tendrás vida. Pero tú me vas a decir, bueno, hermano, pero yo ya tengo vida. Ah, sí, tienes una vida física. Pero aquí nos referimos a una vida espiritual. Una vida por la eternidad en la misma presencia de Dios. Así es que hoy es un día muy especial porque podrás definir en qué equipo estás. En los que tienen la vida o en los que no tienen la vida. Una vez que vienes a Cristo, tu vida empieza a cambiar a través de una relación con Dios, con una buena comunicación a través de la Biblia. Dios te habla a ti y a través de la oración tú le hablas a Dios y empezar ese camino de santidad al lado de Dios, empezar a practicar lo que dice la Biblia. Usted se puede saber la Biblia de memoria, pero si no la practica, de nada le sirve. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es muy importante, saber que nosotros tenemos al Hijo. Y si usted ya lo tiene, compártalo ahí en casa, compártalo a los demás. Dígales cómo es que ellos también pueden tener al Hijo y de esa manera tener una esperanza en la vida eterna, a sabiendas que un día sin duda habremos de morir y después de eso pasaremos a la presencia de Dios. Así es que deje de vivir en el pasado y empiece a vivir en el presente con Cristo. Empiece a vivir de la mano de Dios día con día en la mañana. Póngase en las manos de Dios a través de una oración. Lea la palabra de Dios. Dios le va a hablar a su vida. Es algo increíble que necesita experimentarlo para saber cómo es tener una relación con Dios. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Esperamos que juntos estemos expectantes para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Continuamos con la serie Las cosas viejas pasaron y el tema Deja de vivir en el pasado. Familia, ninguna palabra puede expresar mejor extravío moral que pecado. En hebreo, las palabras que se emplean por pecado significan rebelión, perversión, tropiezo, errar el blanco, desobediencia, iniquidad. Pecar viene del latín pecare, faltar, fallar, delinquir. Agustín de Hipona dijo que el pecado es cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios. Es desobediencia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. ¿Recuerdan al hijo pródigo? También es transgresión de la ley. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:11. Pecar es maldad. Entonces les declaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Toda injusticia es pecado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Como podemos ver, antes, sin Cristo, éramos esclavos del pecado. Condición de esclavo es siervo, prisionero, sujeción vigorosa, sometida al dominio de otro. Satanás. Es una sumisión a las pasiones. El pecado encadena. Proverbios 5:22 dice,
prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Juan 8, 34 y 36 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os dejare libres, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora somos esclavos de Cristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15a. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Familia, ¿recuerdan que desde la caída de Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte? Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Es decir, que todos somos pecadores, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, por los versos que hemos visto anteriormente, podemos ver las acciones del hombre sin Cristo y su nueva vida en Cristo, victoriosos del pecado y disfrutando de la salvación y vida eterna junto con Cristo. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso les comunico que en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Bueno, el tema está muy interesante y no quisiera que se perdieran el final de este tema. Y prepárense, porque ya está listo Pedro para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con el tema. Deja de vivir en el pasado. Y bueno, antes, sin Cristo, pues éramos unos pobres espirituales. Así dice la palabra en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Así es que, pues antes, sin Cristo, vivíamos en una pobreza espiritual. Me ha tocado platicar con muchas personas y yo les he preguntado que si Dios no lo quiera, pero que si el día de hoy ellos llegasen a morir por algún accidente, por alguna enfermedad, algún paro cardíaco, algo que de repente les quitara la vida, si tenían la seguridad
de que iban a llegar a la misma presencia de Dios. Y muchos me contestaban algo muy interesante. Me decían que cuando llegaran allá con Dios, Dios iba a poner sus obras buenas en una balanza y su pecado, sus obras malas en otras. Entonces, si hubo muchos pecados, iban al infierno. Y si hubo más buenas obras, se iban al cielo. Pero tristemente la palabra de Dios, la Biblia, no menciona esto en ninguna parte. En ningún lado nos dice que va a haber una balanza donde van a poner nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Segunda de Corintios 5:17 sí nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, cuando tú estás en Cristo, cuando tú vienes a Cristo, hay un borrón y cuenta nueva. Todo lo que pasó se queda en el pasado. No sigas viviendo en tu pasado. Empieza a disfrutar tu presente, pero tomado de la mano de Cristo, para que puedas disfrutar el presente. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Eso sí lo dice la Biblia. Y si tú mueres sin Cristo, entonces tú vas a estar eternamente separado de Dios. Hay dos lugares que la Biblia menciona donde vamos a ir después de que muramos. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Pocas veces hablamos del infierno, no nos gusta mucho hablar del infierno porque la gente se asusta y a la gente no le gusta escuchar nada del infierno. Pero déjame decirte algo que es muy cierto. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has confesado tus pecados a Dios, no te has arrepentido y no le has recibido, entonces, si llegas a morir sin Cristo, tu vida, sin duda, irá al infierno. Pero te tengo una buena noticia. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo fue a la cruz, Jesús fue a la cruz a pagar el precio tan alto por tus pecados y por mis pecados. Y nos da ese regalo tan precioso que es la salvación. Y con un regalo puedes hacer dos cosas, o tomarlo o no tomarlo, o recibirlo o no recibirlo. Yo te invito en esta mañana a que recibas esa salvación tan grande a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y después de tener esa pobreza espiritual, vas a ser enriquecido grandemente espiritualmente. Y cuando tú tengas a Cristo en tu corazón, vas a tener la certeza y la seguridad y la confianza y la esperanza de que el día que mueras, sin duda, estarás en la misma presencia de Dios. En tu vida hay un antes de Cristo y después de Cristo. El antes de Cristo vamos a dejarlo allá en el pasado. Y el después de Cristo vamos a vivirlo en un presente glorioso, en un presente con esperanza, sabiendo que el día que Dios nos llame, vamos a estar en la misma presencia de Dios. Dijo Jesús a los discípulos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso ahí del 1 al 6, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tenga esta confianza si usted ya tiene a Cristo. Donde esté Cristo, ahí va a estar usted el día que la muerte toque a su puerta. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros y continuamos.
Estamos con la serie Las cosas viejas pasaron y el tema Deja de vivir en el pasado. Como dijimos en el bloque anterior, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en pecado y bajo maldición. Gálatas 3:13 dice, pero ahora en Cristo, Él nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El lado positivo de la argumentación del apóstol Pablo es su énfasis en que hay esperanza para todos aquellos que han transgredido la ley y que están bajo maldición. Esa esperanza no reside en el hombre, sino en Cristo, quien nos redimió de la ley, nos compró cuando éramos esclavos del pecado, haciéndose por nosotros maldición, de tal manera que la maldición de la ley fue transferida de los pecadores, o sea, de nosotros, a Cristo. Y desde el Antiguo Testamento nos recuerda Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Se exhorta a Jacob, que se le llama también Israel, a no temer durante el cautiverio, pues Dios era su creador y su formador, y también había sido su redentor de la esclavitud en Egipto. Redimir, es decir, compra de la esclavitud. En el Nuevo Testamento nos vuelve a recordar en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonando un nuevo cántico, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adjudicaron al Cordero la capacidad de tomar el libro y de abrir sus sellos, afirmando que Él fue inmolado y con su sangre redimió a los hombres para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, con los que fueron comprados con su sangre. Formó un pueblo de reyes y sacerdotes para que sirvieran a Dios y para que reinaran sobre la tierra. Familia, después de lo que hemos visto y oído, el hombre sin Cristo está perdido, porque es ciego aunque diga que ve, porque anda en tinieblas, por eso es imposible que vea, alejado de Dios, sin esperanza y sin fe, y está condenado porque no cree en Cristo, que es la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas porque hacen lo malo y no quieren que la luz de Cristo les permitan ver su maldad y no quieren ser rescatados porque sus obras son malas. Sin embargo, los que se han humillado delante de Dios al aceptar su amor a través de su Hijo, a su Hijo unigénito, que creamos en Él, en ese sacrificio de la cruz del Calvario, y no perdernos al reconocer que Él vino a morir por mis pecados y los pecados de cada uno de ustedes, dándonos así la salvación y la vida eterna, y podamos echar mano de sus promesas. Recordemos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3, del 3 al 5. ¿Le gustaría humillarse delante de Dios y decirle que ya no quiere pecar, ni estar separado de Él, que se arrepiente de todo el mal que ha hecho y que necesita al Señor Jesucristo como su Salvador, quien vino a morir por sus pecados en la cruz del Calvario para darle salvación y vida eterna? Esperamos que haya sido de bendición este tema y que deje de vivir en el pasado y venga a Cristo y disfrute lleno del amoroso cuidado de Dios. Disfrute el presente, cuidado de Dios y de su protección. Reciba un fuerte y fraternal abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Y les invitamos también a que nos escuchen el próximo viernes. Saludos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that